Alicia Herrera, soy médica anestesióloga. Primero quiero agradecer el espacio que nos da el Círculo Médico para poder estar acá juntos, no tan cerca, pero bueno, la idea es estar juntos, pero sobre todo juntos en un momento muy importante que nos está tocando a nivel sanitario. Y es comunitario, como siempre digo, esto no hay diferencia de especialidad, ni público ni privado, esto es algo que tenemos que enfrentar todos juntos. La idea surgió en un grupo que se llama Redima, que algunos nos pueden conocer, otros y otros no, pero la idea es que todos los que teníamos como ganas de, no sé, de por ahí brindar los conocimientos poco mucho que tengamos para el resto de la población sanitaria, para poder ayudarnos en este momento. Entonces, algo que quiero aclarar que es muy importante: en una clase o en un taller o en una charla no vamos a aprender a intubar, pero sí quiero que quede claro qué cosas no debemos hacer, sobre todo para contaminarnos. Porque lo que está pasando en todos los otros países, ¿qué es? El sistema sanitario colapsa no solo por no tener respirador, no tener un ambú, no tener cosas, sino tener personal humano capacitado. Entonces, ¿qué está pasando? Ponían al que iba pasando a intubar, a ayudar a intubar, y ese era el momento donde más contaminación hay. Mayor aerolización es donde hay. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Poder dar pequeños tips para cuidarnos todos. Todas las guías y protocolos que van a leer dicen que el que tiene que intubar es el con aquel mayor capacidad o conocimiento por su especialidad. No es que nosotros seamos los mejores para intubar como los terapistas, sino somos lo que lo hacemos diariamente. Entonces, lógicamente ustedes van a hacer el ATLS, que van a aprender a intubar, pero nosotros capaz intubamos mucho más de una vez por día. Entonces, lógico, llevamos 5 años de profesión, ¿cuántas intubaciones tenemos? Mucho más que el que hace el ATLS. Por eso están indicados los protocolos que tiene que ser el anestesiólogo, terapista o cardiólogo intensivista los que deben intubar o manipular vía aérea. Pero ¿qué pasa? Esto no lo podemos hacer solo, lo tenemos que hacer de a dos. Por eso es muy importante tratar de armar equipos. Cada institución o sistema público-privado se puede manejar distinto, pero en esto tiene que haber un solo concepto: el trabajo es en equipo. No podemos estar solos, nunca podemos estar más solos, pero menos hoy más que nunca. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a dar una pequeña clase teórica de vía aérea para que podamos practicar, inclusive después vamos a ir a la parte práctica, cómo vamos a ayudar al que va a intubar o, si les toca a ustedes, intubar. Ustedes me van a ir preguntando. La idea de esto no es que aprendan drogas, dosis, cosas sino que sea práctico, ¿sí? Ustedes me van a frenar, yo hablo bastante rápido y mucho, ustedes me pueden frenar, vuelvo a explicar, hago más pausado, ustedes por favor no duden en pararme. También esto es muy importante tener en cuenta que en todos los grupos va a haber gente que ya intubó alguna vez, va a haber gente que no intubó nunca en su vida, va a haber gente que solo intubó un maniquí. Por eso después vamos a charlar un poquito de qué experiencia tiene cada uno para que nos ayude a manejar la parte práctica. Bueno, lo principal es prepararnos ante cualquier situación, ¿no? En esto del manejo de vía aérea tenemos que leer la técnica antes, poder leer los protocolos. Yo después les voy a pasar unos videos que son muy prácticos para ver y repasar todo lo que tiene que ver con la técnica de vía aérea. Preguntar dudas antes, cuando estemos leyendo, cuando estemos conversando. Si vos entendiste esta parte, vos la volviste a ver. Siempre pedir ayuda, siempre. Todos los protocolos de acción, lo primero es pedir ayuda. No podemos estar solos. Anticiparnos. ¿Cómo nos vamos a anticipar? Preparando en cada institución los kits, las mesas de vía aérea, distribuir funciones. Esto es muy importante, lo de distribuir funciones. ¿Por qué? En el momento que pase algo, tenemos que estar capacitados ya de solo saber cuál es nuestra función. Por ejemplo, yo voy a decir, Fabián va a saber que me va a ayudar. Fabián tiene que saber cómo me va a ayudar, porque si no puede ser un caos. Si en vez de ayudarme, me puede perjudicar a mí y a él. Y sobre todo en este momento que el perjudicar significa enfermarnos. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nuestra premisa tiene que ser hoy aprender a cuidarnos. Sí, buenísimo, se aprende a intubar, buenísimo, pero en realidad tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces, protegernos siempre con el correcto uso de EPP. Muy discutido, van a haber diferentes no sé, lugares para leer, me van a decir, pero yo no lo tengo en mi clínica, yo tengo esto, Vamos a ir hablando cuáles pueden ser las medidas que pueden tomar como EPP, pero sí o sí hay cosas que no pueden suplirse o no tener. Puede ser tan simple como forrar una caja. Esto, por ejemplo, lo hicimos así en la maternidad. No importa de qué sea, porque siempre tiene que tener distribuido y en un lugar que todos sepamos. La idea es que estén las cosas rotuladas, sí, el COVID-19, poner el título y que todos sepan dónde está, porque tampoco sirve preparar una linda caja y que nadie sepa dónde está. Siempre tiene que ir, que ya vamos a hablar cuáles son las cosas indispensables que tiene que tener para manejo de vía aérea.
lo preparamos así, que es solo para manejo de vía aérea. Entonces, ¿cómo vamos a optimizar las técnicas de intubación? Es conociendo la técnica antes, ver qué cosas podemos usar que generalmente no son de hábito, pero sí para nosotros. Por ejemplo, esto es muy importante, además de tener una mesa rotulada. ¿Por qué digo esto? Porque nos va a poder pasar que vamos a ir a trabajar en instituciones donde a lo mejor sea la primera vez que entremos. Entonces, si nosotros encima, que recién es la primera vez que entramos en una situación de urgencia, porque nos van a llamar y va a estar algo urgente, por eso nos están llamando a ayudar, y no sabemos dónde están las cosas, es peor caos. Entonces les recomiendo que todo esté rotulado, la mesa que elijan, el lugar que elijan, la caja que elijan, siempre con rótulos. ¿Qué podemos tener? Para mejorar la posición del paciente, que ya les voy a mostrar por qué es tan importante tener una almohada que sea por lo menos de 10 centímetros de alto, envuelta en film, para que después puedan descartar ese film y seguir usando con otros pacientes. Normatizar la utilización de fármacos y jeringas y rótulos. Por ejemplo, nosotros hemos estandarizado, que ya les voy a mostrar en qué cargar la de 5, la de 10 y la de 20, para que todos hablemos en el mismo idioma. Eso lo pueden hacer por institución, como ustedes desean. Tener los elementos necesarios. Esto es llegar a la guardia, llegar al lugar de institución donde están, y lo primero que van a hacer, por más que no tengan un paciente, van a ir a la mesa de vía aérea, supongamos que esta es nuestro, vamos a probar todos los laringos que tengan luz, vamos a probar tener todos los elementos que ya vamos a hablar cuáles son, siempre al inicio de nuestra jornada. No importa que ustedes no tengan ningún paciente COVID, la idea es que ustedes lleguen a su jornada y sepan que está todo en condiciones. Porque no sabemos qué utilizó la jornada anterior, no sabemos si lo repuso, y ustedes van a entrar confiados y nada ahora lo tenemos que dejar libre albedrío. Nosotros tenemos que entrar a la jornada, revisar todo lo que tengamos. Eso va a hacer que nosotros estemos tranquilos en el momento de pasar la situación de tener que intubar. Evaluación de vía aérea. Generalmente, ¿qué pasa con estos pacientes? Son con comorbilidades, son obesos, asmáticos. Entonces, generalmente y lamentablemente no va a ser una intubación fácil. Generalmente estos pacientes son de intubación dificultosa. Por eso debemos saber esto, qué dispositivos tenemos que tener, qué podemos manejar, y que nunca, vuelvo a repetir, tenemos que estar solos. Los dispositivos de vía aérea que hay son las máscaras laríngeas, que en los protocolos de vía aérea no los podemos utilizar. ¿Por qué? Porque puede haber escape, y entonces eso genera aerolización. Hay algo que esto a mí me impactó mucho como persona, cuando yo hablé y dije, ¿qué pasa si no podemos ventilar, si el que está no puede intubar? Lamentablemente, hoy en día estamos, como hablábamos con Nahuel a lo mejor, una medicina de guerra, una medicina en la cual va contra nuestros conceptos de queremos salvarlo a toda costa, tenemos que ventilar, tenemos que intubar. Lamentablemente tenemos que empezar a pensar que va a haber pacientes que no se van a poder intubar, no debemos ventilar porque tenemos que cuidar nosotros, al que está al lado, y puede también haber un paciente que esté en la camilla de al lado que no sea COVID, que como pasa, salen a andar en bicicleta los que no están respetando, el que está fracturado, el que vino con politrauma. Entonces tenemos que pensar, lamentablemente, en que no va a ir hasta contra nuestros preceptos de querer salvar. Tenemos que tener la cabeza fría y pensar en esto, que va a haber pacientes al cual no vamos a poder intubar, que no vamos a poder ventilar, y lamentablemente el desenlace va a ser fatal para esa persona. Entonces, por eso esto es nada más un repaso de vía aérea que después se los voy a pasar, sino que vamos a empezar a dar tips que son importantes en esto. ¿A qué me refiero con que no podemos ventilar? Ustedes van a ver todas las secuencias de intubación, que se ventila con AMBU, con acá trajimos otro sistema lineal que se llama Jackson, pero en este caso, lamentablemente no podemos ventilar, solo tenemos que preoxigenar, que se hace con oxígeno al 100%. Apoyamos la máscara, como vamos a trabajar de a dos. ¿Por qué utilizamos las dos manos que sea bimanual? Para poder sellar de la forma que mejor podamos y que no haya aerolización. Esto es muy importante de tener en cuenta porque es la forma que también nos vamos a cuidar nosotros y a los que estén al lado. Yo recién mencioné una almohada. ¿Por qué es importante tener una almohada en el lugar que nosotros preveamos que podemos llegar a intubar? Por esto. Todo el grupo etario tiene diferentes características anatómicas, que en este momento nos vamos a medir cuántos centímetros y milímetros tiene cada uno, sino esto, a grosso modo, es lo que ustedes tienen que entender y que les quede grabado. ¿Para qué necesitamos una almohada en un adulto?
colocarla debajo de la cabeza para alinear los 3 ejes que ya vamos a ver, que somos los que necesitamos ver para poder intubar. En un niño, generalmente no necesitamos nada de almohada, sino algo que nos permita que la cabeza esté fija, que no se nos movilice. Y fíjense la diferencia con el infante o bebé, va debajo de los hombros por el tamaño de la cabeza. Entonces fíjense la importancia que tiene una almohada, que nos permite esta almohada tener una correcta posición de intubación. Nosotros lo que necesitamos, y que hablamos siempre, por ejemplo, en anestesia, es poder alinear los 3 ejes, oral, faríngeo y traqueal. ¿Qué nos permite esto? Ver la bendita glotis que todos vamos a querer ver ahora, ¿sí? Entonces miren cómo cambia la posición de una cabeza de acuerdo a la posición de la almohada, la correcta posición de una almohada. Fíjense que también hay algo que muchas veces pasa en el apuro, la captación de la máscara, que hace que el paciente queramos coaptarle y hacemos esto, sin querer, porque nuestro apuro es que coapte, que a lo mejor tenemos que sostener, que podemos ventilar, y miren lo que nosotros mismos nos hacemos, perjudicarnos la visión. Entonces nosotros tenemos que tener este par de conceptos que nos tienen que servir para nosotros tener una mejor visualización. Entonces fíjense cómo va cambiando la anatomía de acuerdo a la posición de la cabeza. Es en olfateo, apenas inclinar hacia arriba con nuestra almohada y permite que se alineen estos 3 ejes que nos van a ser necesarios para ver glotis. Acá tenemos diferentes tipos de laringoscopio que ustedes tienen que conocer cuál tienen en sus lugares para trabajo. Lo ideal, o lo más fácil que es el curvo, el Macintosh, que lo trajimos acá para que los vean. Igual al Miller, acá mi secretario va a ir mostrando, por favor, gracias. ¿Cuál es el secretario? Ahí va. Gracias. Bueno, ahí va a mostrar, ese es Macintosh, acá. Curvo o curvo, no es necesario que se aprenda. Que es lo más común, más frecuente y es el que más fácil nos va a hacer para intubar. Tenemos el Miller, que es el valva recta, que ahí tenemos acá, que generalmente se usa para los bebés, neonatos o prematuros, pero bueno, también existe para adultos. Siempre tienen que saber qué hay en sustitución. Por favor, esto, lo ideal es que haya de los dos, en lugares va a haber uno, de casualidad va a haber otro. Y lo otro importante es que tengan la valva o utilicen la valva más grande que tengan. Hay set, diferentes set, siempre tengan la valva más grande. ¿Por qué? Porque si el paciente es más chico, no va a pasar nada, pero si es más grande, con una valva pequeña van a estar ustedes mismos incómodos. Entonces fíjense lo importante, y en otra foto para que ustedes internalicen esto, la importancia de por qué tenemos que usar una almohada y por qué ese pequeño movimiento. Fíjense acá, muestra lo mismo del mentón para abajo. Nosotros mismos captamos esta región que es la que nosotros debemos ver porque por ahí pasa el tubo. Entonces fíjense la importancia de las maniobras, pequeñas maniobras. Todo tiene que ser suave, ningún movimiento tiene que ser brusco. Yo siempre digo, por ahí, tienen que imaginar o pensar que ustedes están tratando o trabajando con la persona que más quieren, con la persona que ustedes más tendrían cuidado. Las maniobras para intubación, ninguna son bruscas, ninguna, por más que me digan es grande, gordo, no, son todas suaves. ¿Por qué son suaves? Porque nosotros tenemos que tener un paciente bien relajado y bien utilizado las medicaciones. Acá vuelvo a mostrar ¿cuáles son las maniobras? La boca va entreabierta porque eso permite que la glotis quede abierta. Entonces, ojo con esto, nunca se cierra la boca, no se pone mentón para abajo. Esto es muy importante. Bueno, ahora dentro de los tips importantes para preparar al paciente. Pero ¿qué vamos a tener nosotros en nuestro kit o en nuestra mesa de vía aérea, como le quieran poner, mesa de trabajo? Eso es el nombre. Acá vienen los EPP. El EPP para intubar no se discute en ningún protocolo, en ningún lado, es el lugar que mayor errorización hay, entonces acá el barbijo es indiscutible, el N95. Me van a decir, no hay, tengo solo uno, ese solo uno lo van a cuidar como oro, porque se están consiguiendo alguno, tiene uno guardado, ese uno lo van a guardar como corresponde, nunca en bolsas de nylon, siempre envuelto en cartón o en bolsitas de cartón colgado para que nadie lo moje, para que nadie lo salpique. Sí, ¿por qué pongo acá barbijo quirúrgico? Porque lo que se ha demostrado, si podemos poner arriba del N95 un barbijo quirúrgico, cuida el estado de este N95 y hace que lo podamos usar más tiempo. En cambio, este barbijo quirúrgico, que puede ser inclusive alguno que están fabricando, nos va a proteger y este sí lo vamos a tirar. Mascarilla facial, antiparras, bata impermeable y doble par de guantes. Siempre tiene que haber antiparras y máscaras faciales. Hay de diferentes tipos, como ustedes están viendo, lo puede ver.
El tema es para que ustedes se acostumbren y vean qué puede hacer, estén en sus casas o en el lugar de trabajo, prueben ponerse las dos cosas. Es bastante incómodo, lo más incómodo que es que uno mismo se va empañando. Entonces lo que les sugiero es que para que en el momento estén capacitados a que esto no les perjudique, estén hasta en su casa con los elementos de protección. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que ustedes se vayan acostumbrando. Obviamente en el momento de estrés la adrenalina nos va a movilizar mucho, un montón de emociones, pero la idea es que ustedes puedan practicar antes en sus casas o en sus lugares de trabajo con lo que tengan para poder. Entonces siempre antiparras. Las máscaras faciales hay de diferentes tipos. Estas son las lucecitas famosas en 3D con la placa acetato arriba. Me van a decir no voy a ver nada. Por eso la idea es que ustedes se las pongan en sus casas. No es que van a tener un maniquí para intubar, pero intenten leer, intenten hacer algo manual, no sé, tapar algo, ver cómo ven con esto, porque por supuesto va a cambiar la visual. Las personas que usan anteojos, me van a decir no veo nada sin anteojos, deben tener cinta adhesiva, sticker, lo que ustedes usen para ponerlo en el entrecejo. Se tienen que primero adaptar el lente y arriba poner esto. Sí o sí lo deben hacer. Entonces por eso les sugiero que practiquen con los elementos de protección puestos para ver el tema de la visual. Estas las otras también ya las habían visto, que son las de soldar. Estas por ahí lo que tienen que son más nítidas que estas. Pero bueno, todo es válido y siempre ¿por qué? Porque es otra barrera en el momento de la realización. Entonces, ¿por qué también es que están todos los protocolos que el que debe intubar es el que sepa? Porque en realidad esto encima perjudica y aumenta mayor, por ejemplo, la complicación o complejidad para intubar. Bueno, en el caso de anteojos, ya lo dijimos, sistema de ventilación con filtro. Los sistemas de ventilaciones que tenemos son, este es el más común, bueno, justo traje un ambú pediátrico porque hay un maniquí pediátrico, el ambú de adultos, y este es un sistema lineal que para nosotros es muy conocido, capaz que para ustedes no, que es un sistema lineal Jackson que se llama. Es lineal porque ustedes ven, es una línea y la ventaja que tiene esto, que nos separa un poco también del paciente acá el ambú, porque sale por acá, tenemos una válvula, entonces esto es lo que permitiría que nos alejáramos un poco de la cabeza. Pero esto, bueno, es muy usado por nosotros, digamos, por los anestesiólogos. En todos sus lugares seguramente van a tener un ambú, que es esto. El sistema de ventilación siempre tiene que haber filtros. Hay que tener mucho cuidado con esto, y vamos a mostrar cuáles son los tipos de filtros. Hay filtros que son humidificadores y filtros. ¿Por qué digo esto? Porque, por supuesto, ahora nos damos cuenta cuál tenemos en nuestro lugar de trabajo y hay varias discusiones cuáles ponemos y cuántos ponemos. La regla es que tiene que haber en la pieza de Ni, que la pieza es I, cuando termina el tubo, acá en este, tenemos que tener el humidificador. Hay lugares que lo que hacen es poner el humidificador antes de intubar, y eso ¿qué permite? Que si la aerolización quede en el filtro. También otros lugares lo que hacen es utilizar pinzas para poder clampear el tubo. Entonces de esta manera lo tienen clampeado. Una vez que después intuban, recién cuando tienen conectado a un sistema de ventilador, máquina, mesa, recién lo desclampean. Entonces ahí reducimos aún más la cosa de realización. Te van a decir, son muchos detalles, pero son muchos detalles que nos van a cuidar a nosotros. Entonces siempre tengan, me van a decir, no tengo pinza. Bueno, tiene que haber seguramente en sustitución algo que pueda ser como clampeador de pinza. Tienen que buscar, por eso es importante que preparen antes la caja. Algunos me van a decir, pero es muy pesado con el filtro. Bueno, puede ser mayor pesado, entonces bueno, tenemos que habituarnos a cuál es el peso, que ahí lo vamos a practicar. Pero realmente no son muy pesados. ¿Qué es importante de esto? También hay muchos lugares que solo intuban con guía de Eichmann o Mandril para endurecer o para dar forma al tubo. Todas las guías dicen que no debemos usarlas. ¿Por qué? Nosotros ponemos una guía y al retirarla, ese mismo retiro hace que nosotros mismos nos vamos a contaminar a nosotros y al resto. Entonces, ¿cuál es la otra sugerencia que yo di en unas guardias? Porque me dicen, pero nosotros no sabemos intubar. Sí saben intubar. Lo que pasa es que a veces uno es animal de costumbre. Podemos sacar el tubo, darle esta forma, y fíjense que a medida que ustedes empiezan a preparar la mesa, ya lo dejan así doblado. Fíjense que cuando yo lo abro, ya solo queda con la curvatura anatómica. Entonces, no hace falta un mandril, no hace falta exponernos a otra cosa más. Este pequeño detalle de doblar y siempre antes
insuflar un poquito el balón porque eso va a permitir que disminuya la aerolización. Entonces fíjense los detalles que tenemos que poner. Vamos a insuflar pequeños antes el tubo, lo vamos a redondear, ¿sí? Y tenemos que tener pensado algo para clampear y el filtro. Miren, cuando lo giro, solo se va acomodando en una posición anatómica y al momento de hacer la intubación, fíjense que va a la curvatura anatómica, o sea que yo no necesito mandril. Entonces esto, me van a decir no estoy acostumbrado, pero son pequeños detalles que hacen, por eso tenemos que armar antes la mesa de vía aérea. Probar el laringo, que ya lo hemos hablado, vamos a hablar unas pequeñas cositas de los fármacos que tenemos que tener y saber que se va a usar. Ustedes van a decir, hay tablas, peso teórico, no, tenemos que ser lo más práctico posible. Yo voy a poner un ejemplo, un paciente de 70 kilos, que es el paciente promedio. Entonces, que nosotros sepamos que esa es la medicación que mínimo tenemos que nosotros poder actuar. Los fármacos de reanimación, en la misma mesa de vía aérea corresponde que haga para reanimación. Y el equipo de trabajo mínimo 2 personas, designar roles antes del procedimiento. Esto tiene que quedar clarísimo porque no nos tenemos que perjudicar entre nosotros. Antes de comenzar por eso todos tenemos que saber de qué hablamos. Porque antes de empezar el procedimiento tenemos que decir, yo me encargo de vía aérea, el de vía aérea que va a estar en la cabeza del paciente, va a comandar al ayudante y el ayudante tiene que saber lo que está haciendo. Es más, casi adelantarse a los pasos que va a pedir el operador para justamente ser una ayuda y no un estorbo, porque a veces ¿qué pasa? En el momento de estrés está demostrado que aumentan nuestras pulsaciones, los movimientos finos no los podemos hacer, mientras más aumenta nuestra frecuencia cardíaca, menos podemos insuflar, menos podemos agarrar una jeringa. ¿Por qué pasa que en los momentos de paro se caen las cosas de las manos? Porque perdemos la motricidad fina, la gruesa. Entonces no tenemos que llegar a eso, tenemos que pensar antes y estar practicando antes y pensarlo para que eso no nos suceda. Y si eso sabemos que nos puede suceder, siempre hay que dejar pequeños detalles, como una jeringa ya cargada con un poquito de aire, que parece una pavada, pero esto en el momento de estrés, a veces hasta se ven que se les sale el émbolo, después no pueden poner el émbolo. Ojo con el tema de las agujas, porque estos son los momentos que más tenemos que cuidarnos. El tema de guía Eichmann acá no vamos a usar porque bueno, es algo que usamos mucho los anestesiólogos, pero en realidad, lamentablemente, nosotros tenemos que tener en la guardia y en el lugar que vamos a intubar la menor manipulación de vía aérea justamente para cuidarnos. Acá hay un ejemplo de un carro que pueda haber, eso cada institución tendrá su lugar, no necesariamente tiene que hacer así con tantos cajones, aunque sea una caja, una mesita, algo que todos los días esté revisado, controlado, es lo ideal que nos va a permitir a nosotros adelantarnos. Bueno. El tema del procedimiento, volvemos a repetir lo mismo, el personal tiene que estar experimentado, el equipo de protección, que ya lo hemos dicho, reducir al mínimo necesario el personal presente. Este es un momento que también nosotros tenemos que tener la entereza para decir, bueno, solo quedan 2 personas. En el momento de intubar, solo deben quedar 2 personas en el lugar, en la habitación. Esto hay que cuidar el recurso humano, nos tenemos que cuidar entre nosotros, no se tiene que enojar, no tienen que pensar que lo estamos echando, esto tiene que quedar claro, estamos cuidándonos a todos. Entonces quedan solo 2 personas y a lo sumo una persona que esté cerca de la puerta para poder ayudar, pero siempre lo más lejos de la mesa o cama que vamos a intubar. ¿Cómo podemos reducir la posibilidad de realización? Hemos dicho que vamos a trabajar con el tubo, la forma del tubo, emplearlo antes, lo vuelvo a repetir, usar el filtro y poner nylon. Esto que puede ser de una bolsita sencilla, como esta, que nosotros la partimos, sí, ya están partidas. Me van a decir, no tengo, sí, todos tenemos en nuestra casa una bolsa, no hace falta que sea estéril, no hace falta nada. Nosotros vamos a abrir la bolsita, vamos a abrir y le vamos a hacer un agujerito. Este agujerito que nos va a permitir poder poner aquí y ventilar. Esto va a reducir también el momento de valorización, porque si nosotros no logramos captar bien la máscara y se elimina aire, va a estar tapado con esta bolsita, la cual por supuesto vamos a descartar. Esto si no se vuelve a usar, se descarta. Pero una bolsita transparente por supuesto tiene que ser, porque nosotros necesitamos ver la coloración del paciente, la máscara. Pero esto es algo que podemos tener o podemos conseguir en cualquier lado. Entonces puede haber de diferentes tamaños por supuesto. Mientras más grande, nosotros vamos a permitir proteger más la camilla. Esta también la podemos abrir, todas transparentes. Todo tiene que ser transparente. Esto es una medida más que vamos a utilizar para protegernos. Acá está la forma también.
Esto es importante. Acá tenemos también que trajimos acá, esto es un alargador. Fíjense que le ponen el filtro más un prolongador. Todo el tiempo, acá están los prolongadores, todo para poder disminuir o aislar uno más del paciente. Me van a decir, no lo tengo, bueno, no importa, no es que son indispensables, pero son todas cosas que si las podemos tener, las vamos a ir apartando o preparando en esta caja de vía aérea. ¿Sí? Todo, por supuesto, esto es descartable, igual que el humidificador. Pero fíjense que una bolsa de nylon tenemos todos en nuestras casas y lo podemos preparar y disminuye un montón acá la salida de aire. Intubación orotraqueal. Siempre, y lo vamos a volver a repetir, las máscaras tienen que ser. Mientras más cosas tengamos mejor, en este caso, bueno, acá tiene la que hemos mostrado, pero siempre tiene que haber antipar la máscara y la otra máscara. Están las máscaras faciales caseras, como también hemos visto con carpeta, que esta es la desventaja que tiene, que estas no son reusables. Todo lo que le pongamos, acá goma ema o goma espuma, las tenemos que tirar. Esos son de una sola vez, que también acá tenemos. Carpetas, es verdad, me van a decir, ustedes van a ver menos, pero hay carpetas que están nuevas que si las limpian con lavandina, ven igual que la otra máscara con acetato. O sea, podemos encontrar recursos para cuidarnos. Es bonita, es fashion, de 3D, pero no significa que no podamos ponernos esto y protegernos también. Entonces, esto es lo que tenemos que internalizar. No esperemos a que llegue la situación, nos preparemos, busquemos todas las opciones que tengamos para protegernos. EPP, los vamos a volver, esto es algo que van a escuchar y van a soñar con la sigla EPP, pero los vamos a repetir las veces necesarias. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a que sigamos sanos y de pie y podamos pasar este momento. Entonces, siempre vamos a seguir esto. Primero, higiene de manos, eso todos dicen lo mismo. Camisolín, no olvidar atarlo a la altura del cuello, hombros y cintura, que va a haber, ahora lo vamos después a practicar. Los barbijos con filtro, arriba el común, dijimos. Siempre es muy importante de esto, la colocación, que ya lo van a explicar. El tema de las personas que les gusta usar barba, capaz que van a tener que cambiar de estilo, porque no coapta el barbijo N95. Esto, hay varios videos ya dando vueltas donde muestran que la coaptación tiene que ser perfecta y nosotros tenemos que probar antes que podamos respirar. La barba impide que coapte bien ese N95 por más que sea marca 3M. Entonces, a lo mejor lo que sugieren que la gente que tenga barba se esté preparando a cambiar de look por esta pandemia. Pero quita años, así que viene bien un cambio de look así. Bueno, después tenemos las gafas, las vamos a poner y arriba la máscara. Guantes comunes. Siempre que vamos a manipular vía aérea, y eso no se discute, tiene que ser doble par de guantes. Siempre. Me van a decir, tengo de nitril, no tengo los comunes, los que tengan, siempre tiene que ser doble. Esto no se discute jamás. Primero porque estamos en el momento de mayor organización, mayor contaminación. Si tenemos alguna duda de algún paso, nos descartamos el primero, pero igual, después de terminar la intubación, tenemos y debemos descartar el primer guante. Entonces eso también siempre tiene que haber. Por supuesto, hay algo que es importante, las manos van a cambiar diferente. Yo, por ejemplo, soy alérgica al látex, entonces yo ya tengo los de vinilo, nitrilo en el bolsillo, pero siempre tenemos que tener de nuestra mano. ¿Por qué? Yo no me voy a poner un talle L o XL que me va a perjudicar el momento de la maniobra. Entonces tenemos que prepararnos para nuestra anatomía. Mi mano va a ser diferente a la de él. Entonces prepararnos, no voy a intubar con unos guantes más grandes que lo único que me van a hacer es perjudicarme. Se me va a enganchar si el guante me sobra en el laringo, cuando yo tenga que poner la mano. Entonces siempre tenemos que adecuarnos y pensar en preparar nuestro equipo. Si no se los dan, llevan sus guantecitos en el bolsillo. Siempre tenemos que tener cosas que nos ayuden, ¿sí? Bueno, sí. Una pregunta, para el hisopado, la toma de muestra, la preparación del EPP es exactamente igual. Es la misma, porque son los dos momentos de mayor contaminación, el tomado del hisopado y la ventilación, es igual. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con vía aérea y el tema de intubación de secuencia rápida. ¿Por qué se llama así, secuencia rápida? Porque es una intubación que se hace en menos minutos, se ocupan fármacos que actúan muy rápido, que es lo que nos va a permitir una relajación del paciente. Esto también es fundamental, respetar los tiempos de las medicaciones, porque lo que se ha demostrado, si el paciente se encuentra bien relajado, no tiene por qué emitir erorizaciones. Entonces esto es fundamental, que también a lo mejor un minuto en este momento desespera, pero si hay que esperar ese minuto o 2 minutos que ya vamos a explicar, hay que hacerlo, porque eso nos va a permitir que el paciente esté relajado y no nos contamine. Entonces,
Vamos a insuflar el GAF, que es como lo vimos antes, ventilar al paciente, que en realidad es ventilar, pero es apoyar, es preoxigenar con oxígeno al 100%, no realizar intubación guiada por fibroscopio de rutina. El paciente no se puede estar moviendo, nosotros tenemos que esperar que el paciente no tenga ningún mínimo movimiento. Comprobar los filtros en la tubulatura, como hemos hablado. Las drogas para intubar que vamos a usar. Nosotros para intubar un paciente vamos a pasar por 3 periodos o 3 necesidades de medicaciones, como son dar analgesia al paciente, hacer la inducción o sedación y los relajantes musculares. En el momento de usar estas medicaciones, nosotros vamos a hacer estas dosis, se los voy a pasar igual, pero vamos a hacer el ejemplo con un paciente de 70 kilos, cuando les vamos a ver acá, promedio, para que ustedes sepan qué tienen que utilizar. Generalmente en todas las instituciones hay estas medicaciones como el fentanilo, propofol, succinina o atracurio. Esto usted tiene que fijarse siempre qué hay en su institución para saber qué van a utilizar. Fentanilo es para dar la analgesia previa, porque el paciente, me van a decir, no, viene inconsciente, no desatura, no sé, sí se siente. Si se siente, el paciente tiene dolor, el paciente viene con un desasosiego, que es lo que le hace la hipoxia, la hipercapnia que trae el paciente, viene excitado, desasosiego. Entonces nosotros necesitamos empezar con una medicación que dé una sensación de bienestar, que dé analgesia, que es como el fentanilo, como un derivado opioide. Acá, y les puse inclusive cuánto es de la ampolla viene con 250 microgramos, le vamos a poner 2 centímetros, que son 100 microgramos, un paciente de 70 kilos. Por ejemplo, en la guardia lo que hemos designado, que el fentanilo lo vamos a poner en la jeringa de 10 mililitros. ¿Por qué hemos designado qué vamos a poner en cada jeringa? Porque puede pasar que en este momento de estrés, el que esté ayudando, o el mismo operador, se descomponga, se hipotense, sienta que no puede hacer y tengamos que pedir ayuda. Entonces el que viene a la situación donde estamos va a encontrar jeringa, no va a saber qué tiene, qué no tiene, y a lo mejor son segundos preciados. Entonces por eso es también bueno y óptimo que se normalicen estas cosas. El propofol, que es el inductor o sedante, sedativo, lo vamos a cargar en una jeringa de 20 mililitros y vamos a poner promedio de 150 miligramos, que son 15 mililitros de la jeringa. Y succinilcolina, que es el relajante de elección en este caso. ¿Por qué es de elección? Porque hace efecto a los 30 segundos. Entonces es muy importante, esto tiene algunas contraindicaciones que lo vamos a hablar, pero en este caso que vamos a hacer costo-beneficio, creo que hay menos contraindicaciones que otra cosa en este momento que estamos viviendo. El atracurio, que es el otro relajante que tenemos, que es no despolarizante, este recién actúa a los 3 minutos. Por eso es muy importante cuándo lo vamos a colocar. Porque, por ejemplo, me comentaron en algún lugar, pero se mueve con el atracurio y lo estamos intubando y corcovea, se mueve, me quiere morder el tubo. Claro, porque seguramente no lo hicieron cuando deben ser. Entonces el paciente se va a seguir moviendo. El atracurio, como hace efecto a los 3 minutos, lo que corresponde es lo siguiente: hacer que se llama priming. Priming es hacerlo antes del propofol. Entonces, si ustedes piensan esto, nosotros ponemos el fentanilo, que va haciendo sedación, el paciente se calma, nosotros le vamos a poder coaptar la máscara, le vamos a poner oxígeno al 100% para que ese paciente se preoxigene. Nosotros ponemos primero el atracurio, que más o menos son 30 miligramos en una jeringa de 5, son 3 centímetros, lo ponemos. Mientras vamos nosotros inyectando, ahí ya pasó 1 minuto. Empezamos a poner el propofol. Cuando terminamos de poner estos 15 mililitros, ahí ya pasaron 3 minutos. Entonces nuestro atracurio va a hacer el efecto buscado o deseado, que es que el paciente esté relajado, que el paciente no se mueva, que el paciente no nos tosa, no nos quiera morder el tubo, no nos mueva la cabeza. Entonces es muy importante saber qué contamos y qué vamos a utilizar. Entonces, para que quede claro, lo que es de elección es succinilcolina, ¿sí? Si no lo tenemos o pasa algo, o la contraindicación que vamos a nombrar enseguida, la otra elección es atracurio. Me van a decir, no tengo atracurio, tengo becurón en mi institución, también lo van a hacer antes. ¿Por qué digo atracurio? Porque empieza su acción más precoz que los otros. Pero si ustedes tienen pancuronio, becuronio o atracurio, es la misma, se hace priming, se hace antes del propofol. Esto es muy importante, este concepto, que les quede claro. Las dosis, me van a decir, me pasé, no me quedé corto. En ese momento, en realidad, si nosotros por lo menos tenemos en nuestra cabeza que estas son las dosis que nosotros tenemos que usar, más o menos no nos va a hacer mal, y en este momento nos acordemos pocas cosas, optimicemos qué vamos a guardar en nuestra cabeza,
que hay tanta información dando vuelta también, que van a decir, pero tal me pasó tal, pero tal me pasó esto. Estamos tan colapsados en nuestro teléfono, en nuestra cabeza de información, que aprendamos a guardar poco, pero que nos valga en el momento de situación. Entonces, para que quede claro, vuelvo a repetir, vamos a usar Suxi, si no tenemos, usamos el otro relajante, pero van a ir antes que el Propofol. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Para todos? Bueno, entonces, esto es lo que es, que ya vamos a practicar ya vamos a practicar cómo es la maniobra, no se preocupen. Lo que yo quiero que quede claro en esto, y vamos a volver a repetir, que nos tenemos que cuidar, que vamos a utilizar medidas para portar bien las máscaras, nos vamos a proteger nosotros, pero lo más importante, que es con el tema del EPP, que lo vamos a repetir 55.000 veces, el otro momento de mayor contagio y contaminación que se ha demostrado es al retiro del EPP. Me van a decir, yo me lo puse perfecto, pero acá está el problema, es al finalizar el procedimiento y al retiro. Por eso también es que nunca tenemos que trabajar solos, porque ¿qué hace la otra persona que nos está ayudando? Nos tiene que revisar y ver cómo nos estamos haciendo las cosas. Entonces vos le pedís, Fabián, mira, voy a retirarme del EPP, ayúdame porque en el momento, además de situación de estrés, vamos a estar con mucha adrenalina, nos podemos olvidar un paso, no, te tocaste mal la cabeza, ponete al colante. Siempre hay otra persona que nos tiene que avisar, siempre. Y cuando vos estés acá, se lo haces para la otra persona. Por eso es importante trabajar de a dos y que todos hablemos en el mismo idioma. Entonces, vamos a practicar después la remoción del EPP. La ideal para las mujeres es que ya lleguemos con pelo atado, trenzado, no rodete, porque el rodete que hace que se nos bajen los elastiquines de los barbijos o de las mismas máscaras. Entonces, lo que está visto que a lo mejor que sea recogido, trenzado, no con rodetes altos, porque eso perjudica al retiro del EPP o que se nos vayan bajando las tiritas del barbijo y estos mismos nos contaminemos al ponernos o al sacarnos el EPP. Sin, por supuesto, sin ninguna alhaja, sin arito, sin nada de eso las mujeres, con los varones que usan arito, por supuesto, pero siempre tomado. La desinfección adecuada, siempre también tenemos que designar, no solo cuando vamos a hacer las maniobras, sino quién va a manipular los elementos de vía aérea. Hay lugares que van a estar solos, hay lugares que ya van a tener una mucama o alguien designado por la desinfección, o vamos a estar solos. El estar solo significa saber cómo desinfectamos. Nosotros lo que hemos hecho arriba de la mesa de anestesia, tener una área limpia y sucia en la misma mesa. Hemos puesto en rojo, en tupper rojo, bol rojo, lo que quieran, o algo rojo, para que cuando nos giremos visualmente nosotros veamos que en lo rojo ponemos lo sucio. Entonces lo que vamos a hacer nosotros cuando intubemos, la válvula y el laringo la giramos y la vamos a poner en el bol rojo. Entonces nosotros sabemos que lo que está en lo rojo está sucio. Dentro de la misma mesa, ya después lo voy a mostrar la foto, tenemos el área limpia que va a estar con algo transparente o un bolso de otro color, porque una vez que nosotros vayamos limpiando, tenemos que poner al lado. ¿Por qué nosotros tenemos en la mesa de anestesia eso mismo? Porque a veces tenemos que volver a intubar al paciente o volver a generar una maniobra con una ventilación y no podemos dejar eso sucio hasta que termine la cirugía. Entonces cada lugar puede buscar cuál es la forma de que sea, y todos piensen que tiene que ser visual, nos tenemos que girar, mirar de reojo, todo esto ayuda a que nosotros nos calmemos. Todas las medidas que nosotros tomemos para disminuir nuestro estrés es válido para el momento para no contaminarnos. Nunca la manera de limpiar es en forma directa, ningún material que tenemos que sea reutilizable como máscara, laringo, siempre tiene que ser en una gasa, trapo, embebido, en lo que tengan en su institución, ya sea hay productos comerciales, pero en realidad alcohol al 70, hipoclorito al 0,1 es lo que corresponde, hay lugares que tienen Biodex, hay lugares que tienen otras cosas, lo que sea de cada institución, pero lo importante es que todo se puede, con alcohol al 70, hipoclorito al 0,1. Siempre ojo con esta manipulación, que es muy importante. ¿Por qué? Porque nos puede contaminar. Entonces, correcto retiro de EPP es indispensable para evitar. Si hay dudas, siempre algún procedimiento, me olvidé de algo, el que estaba y no me estuvo atento, siempre el lavado de manos o arriba de los guantes de alcohol tiene que ser un paso necesario, porque no podemos pensar, no lo hice bien, ante duda, siempre el lavado de manos, siempre se retira el primer guante. Es más, hay personas que hasta me han dicho que van a utilizar 3 pares de guantes, porque si tienen miedo, ahí hay uno, no quería dar el nombre porque se vendió solo, él usa 3. Por ejemplo, pues nosotros, ¿qué pasa? En pacientes con KPC, que nosotros entramos, esto ya es medio
Para nosotros ya lo hemos vivido en otras situaciones con pacientes con KPC, y bueno, esto es lo mismo que hacemos nosotros. Pero bueno, se usan 3 guantes, entonces se va descartando uno y para ir manipulando las otras cosas. Porque a veces, lamentablemente, se está solo. Entonces uno tiene que pensar también en estrategias para cuando está solo. Entonces, la secuencia de retiro de PP, esto lo vamos a nombrar ahora, lo vamos a nombrar más tarde, que esto es muy importante. Siempre tener antes anticipado los lugares donde vamos a descartar. Tienen que ser tarro, recipiente, como le quieran llamar, lebrillo, que tenga doble bolsa roja. Esto es muy importante y los tenemos que tener preparados de antes. No podemos esperar a que tengamos que intubar a un paciente para tener esto. Esto lo tiene que tener todo el lugar de trabajo. Un recipiente con doble bolsa roja. Después de retirar el camisolín descartado en bolsa roja, no sé quién iba a dar lo de retiro de PP. Acá. Ella. ¿Querés ir diciendo esa parte? Después que termines vos lo... Entonces esto lo vamos a pasar, lo vamos a leer nomás y yo lo voy a hacer, o si querés hacerlo ahora. No, como quieras, terminamos y después hago yo la parte. Bueno, listo, después de su parte. Entonces lo vamos a pasar rápido porque yo lo voy a ir explicando, pero estos son retirar los guantes, descartar bolsa roja, higiene de manos, retirar máscara facial y antiparras para poder limpiarlas, retirar el barbijo y proceder según el elemento utilizado, que es lo que vamos a tener para descontaminarnos, y la higiene de manos. Acá tenemos una pequeña figurita que ahora ya lo va a explicar ella cómo se retira el camisolín, porque esto es muy importante, de qué parte lo agarramos, cómo lo agarramos. Hay como 2 versiones de protocolo, una que en la misma retiro de bata se sacan los guantes, hay unos que sí, otros que no, ella lo va a explicar y vamos a decir, porque también esto tiene que ver con la costumbre. Por ejemplo, los que están en quirófano, por ahí me van a decir, estamos más acostumbrados a estar de bata, hay gente que nunca se pone bata, entonces es todo un desafío esto, por eso es importante que vamos a practicar. La desinfección de elementos reutilizables, que es lo que más o menos me adelanté recién, cómo hacerlo, que es lo que hablamos recién. Y el éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro se llega al fracaso, una frase que me gustó mucho. En este momento yo creo que si nosotros nos preparamos antes, si volvemos a repetir las cosas, si volvemos a preguntar, nadie va a ser ni pavo, ni tonto, ni burro, ay, que no me quedó, no. Este es el momento que nos tenemos que estar preparados para capacitarnos. A lo mejor es de apuro, a lo mejor decimos cómo no lo hicimos antes, no importa. Lo importante es que estamos acá para poder incorporar conceptos que nos van a ayudar a protegernos. Entonces creo que esto tiene que ser lo que nos saquemos de acá este día. Si podemos intubar, buenísimo el que pueda intubar, pero lo importante es esto, que podamos incorporar estos pequeños tips que les van a ayudar a poder intubar un paciente, pero también sobre todo el concepto es, nos tenemos que cuidar, tenemos que estar de pie, tenemos que estar sanos, esto recién empieza, entonces nos queda un tirón largo que tenemos que proteger. ¿Alguna pregunta? Nosotros en el hospital de Unión incorporamos las botas y la cofia, ¿está bien? Bueno, ahí ella seguramente va a hablar de eso. Si va a hablar ella, no hablamos nosotros. Ay, no, ya va a hablar. Vení, así vas explicando. Yo en particular la uso. Bueno, ahí... Está concentrado el uso dentro del equipo. Claro, dentro del equipo está en el hospital, bueno, ella va a contar lo del hospital. Hay una cosa que es cierto también, que en protocolo se difiere cuánta cantidad inclusive de cofia se ponen, porque una cosa es estar en quirófano y tener que trasladar a un paciente a otra como UCI, UTI, que eso nosotros nos ponemos doble cofia inclusive, nunca tiene que ser de tela. ¿Por qué? Porque antes de pasar el paciente nos vamos a descartar una e ir al pasillo con la otra. Por eso también de acuerdo en el lugar que hago espacio acá. El paso por ahí. Sí, de mi caso. El lugar donde nosotros estemos es donde tenemos que ver cuántas nos vamos a poner. Siempre también hay una cuestión de hábitos, que a veces también está demostrado que depende cómo te saquen las botas, tenés riesgo también a contaminarte. El doble bota también, ponerla de quedarse con una, pero bueno, ella ahora va a explicar cuáles son las ventajas. El tema siempre tenemos que estar, y esto sí tiene que quedar claro, calzado cerrado. El calzado tiene que ser cerrado. Yo, por ejemplo, me compré una bota de goma de trabajo, de esas de pampero de antes, que son largas, que se pueden desinfectar, tirar cualquier cosa. Yo voy a ir a trabajar con esa, por ejemplo, porque siento que también si uno se siente protegido con lo que uno lleva, también genera tranquilidad. No serán bonitas, no serán muy, no sé, pero son re cómodas, les puedo tirar la bandera, les puedo tirar lo que sea,
Y bueno, creo que uno tiene que empezar a elegir cuál es la ropa también o calzado que nos va a permitir tener seguridad. Porque en esto que también pasa, que seguramente nos pasa a todos, es tener miedo. El miedo lleva a paralizarnos. Entonces, si nosotros vamos a trabajar en un lugar que nosotros decimos, no, voy bien, el pelo atado, ya me preparé, no tengo que trenzarme en ese momento, no, ya voy bien, el calzado cerrado, si me cae algo no me va a llegar a mi pie, tengo mis materiales, vas con un poco más de confianza. El miedo siempre va a estar. Tenemos miedo a lo desconocido también. Pero si llevamos diferentes cosas que nos permiten trabajar más tranquilos, vean cuál es el calzado que tienen cerrado, que sea de goma, que sea lavable. Bueno, esto es la nueva moda de ahora. Esto sí que busquen las bocas. Las de goma son muy prácticas, me parece para mí. Así que bueno, ella va ahora. Gracias por su atención. Ahora va a explicar.